En los videos anteriores hablamos acerca de las necesidades, la motivación y de cómo se relacionan. Ahora vamos a ver algunas teorías de la motivación. Esas teorías reflejan hipótesis que distintos autores han tenido acerca de este tema. En primer lugar tenemos el inventario de necesidades de Murray. Murray nos plantea que existen cuatro dimensiones básicas en las cuales se puede clasificar las necesidades. Tenemos necesidades primarias y secundarias que se clasifican según su origen fisiológico, no, es decir, según la influencia que tienen en nuestro cuerpo. Necesidades positivas o negativas que se presentan de acuerdo a la atracción que el individuo tenga hacia determinado bien o servicio. Necesidades manifiestas o latentes según la necesidad que conduzca a un comportamiento real o imaginativo de los individuos. Y necesidades conscientes o inconscientes que provienen de los procesos introspectivos a nivel individual. Es qué tan lógico es el consumo de ese ser humano, de esa persona. Para todas las personas tenemos esas cuatro dimensiones. Y adicionalmente nos plantea que ellas son provocadas por estímulos, los cuales se ven representados en tres estados que miden un nivel de intensidad de esas necesidades. En primer lugar, tenemos un estado refractario en el cual ningún estímulo puede despertar la necesidad. Entonces no podemos satisfacerla. Un estado inducible en el cual la necesidad está inactiva pero puede ser despertada, por ejemplo, a través de la publicidad. Un estado activo en el cual la necesidad determina el comportamiento y en este sentido el mercadeo juega un rol esencial. Igualmente, también existen otros autores que plantean otras teorías distintas de la motivación. En este sentido, aparece la lista de valores de Rokesh. Rokesh entonces hace un planteamiento poniendo a los valores como la base esencial de la motivación. Necesidades subyacentes que nosotros tenemos como seres humanos. E identifica dos clases de valores. Valores finales, que son las convicciones que tenemos en lo que concierne al cumplimiento de objetivos, y valores instrumentales, que son los que nos permiten cumplir con esos valores finales. Igualmente, las investigaciones han demostrado que estos valores están asociados a ciertos aspectos del comportamiento del consumidor, tal como ustedes alcanzan a observar, por ejemplo, acerca del café que aparece en la parte inferior. Otros autores que también colocan en un lugar esencial de la motivación el concepto del valor son Shedd, Newman y Gross. Ellos plantean que la decisión de compra de los individuos es un fenómeno multidimensional que tiene en cuenta cinco valores. En primer lugar, valores funcionales, es decir, qué función o qué utilidad tiene determinado producto y cuáles son esos atributos para que contribuyan a que yo me vea motivado a comprarlo. Por ejemplo, esta bufanda puede cumplir un valor funcional en la medida en que evita el frío, al igual que una chaqueta. Valor social surge del hecho de su asociación con uno o varios grupos sociales asociados a características culturales, demográficas, socioeconómicas. En ese sentido, el valor social, por ejemplo, de esta misma bufanda puede tener que ver con que varias personas actualmente lo estén usando, que esté de moda. El valor emocional resulta de la capacidad de provocar sentimientos o emociones, como su nombre lo dice. Entonces, supongamos que compré esta bufanda porque en ese momento estaba muy feliz y me recuerda a la persona con la que me encontraba. El valor epistemológico, como su nombre lo dice, surge del conocimiento, de la capacidad para provocar curiosidad. Supongamos que nunca antes había visto este tipo de bufandas y por eso la adquirí. El valor circunstancial resulta de una situación o de un contexto específico. Entonces yo adquirí la bufanda en Bogotá, pero
Por ejemplo, en Santa Marta no tendría esa funcionalidad. Por otro lado, el cliente industrial está representado por un grupo de personas a las que se le denomina centro de compra, que son el usuario, el cliente y el decisor. Y en ese sentido, se ven motivados de manera distinta. Entre otras, el cliente industrial es influenciado por la demanda de bienes industriales, es decir, es influido por esa demanda que es expresada por la organización que utiliza esos productos comprados. Esa demanda es fluctuante, varía constantemente y reacciona fuertemente eh, de manera constante. Igualmente, esa demanda es inelástica al precio, es decir, no existe una relación directa. También tenemos el producto industrial, que es ese bien que es definido por el cliente y que lógicamente tiene determinadas características o atributos, entre ellos los usos que puede dar ese bien y que va a influenciar esa compra. El cliente industrial, a su vez, supera esa elección racional que nosotros hablábamos que los economistas plantean. Es decir, no es una persona racional, sino que todo lo contrario, es un conjunto de individuos, como ya vimos, representado en el centro de compra, que se ven influenciados por cuatro dimensiones. Por la dimensión técnica, que es la que evalúa esa usabilidad de los productos y de los servicios, teniendo en cuenta la calidad de los mismos. Teniendo en cuenta también la dimensión financiera, es decir, qué tanto cumple ese bien o ese servicio, los costos que yo espero que tenga el mismo, qué condiciones y plazos tiene esa empresa para entregarme ese bien y ese servicio. A nivel de asistencia, qué servicios postventa me oferta esa empresa y qué tipo de acceso me oferta a nuevos productos, nuevos servicios que esté conectado con lo que estoy adquiriendo y que en últimas me lleven a mayores grados de innovación. Y a nivel psicosociológico, qué tanta reputación, qué tan buena imagen tiene la marca y qué tanto influye también en mi comportamiento. En ese sentido, el proceso de compra de cliente industrial va a consistir en identificar el papel específico de cada miembro del centro de compra y a su vez también los criterios de elección, sus percepciones, que como ustedes observan juegan un rol diferente en cada una de las etapas del proceso de compra, en el reconocimiento del problema, en la determinación de esas especificaciones de compra, en la búsqueda de proveedores potenciales, en la evaluación de las ofertas, en la elección de los proveedores y en la evaluación de los rendimientos. Las decisiones del cliente industrial van a depender de la complejidad de esa compra, de ese bien, de ese servicio y del grado de riesgo también que tenga ese grupo de individuos. Asimismo, observen que esa motivación va de la mano con el comportamiento de compra y en ese sentido ese comportamiento de compra eh, se basa en determinados niveles de respuesta de ese comprador potencial, sea como persona o sea como empresa. La teoría económica generalmente solo se interesa en el acto de compra, es decir, en la compra en sí. Sin embargo, el mercadeo va más allá. Y para ello, entonces, hablamos de tres modelos específicos que vamos a presentar muy brevemente. El modelo jerárquico de respuesta, el modelo de implicación de Foodcon y Building, y el modelo de Kotler y Armstrong, que quizás es uno de los más vigentes en la actualidad. En cuanto al primero, el modelo jerárquico de respuesta, nos dice que los niveles de respuesta del comprador pueden agruparse en tres tipos de respuestas. La respuesta cognitiva, como su nombre lo dice, se basa en el conocimiento. La respuesta afectiva, que se basa en las actitudes, en las emociones. Y la respuesta del comportamiento, que describe la acción que se realiza después de la compra. Ahora, existen diferentes mediciones respecto a cada nivel de respuesta. Y en ese sentido, ustedes alcanzan a ver en la mitad de la diapositiva, acá, los
distintos niveles de medición que se pueden presentar. Ahora, se considera que la persona atraviesa sucesivamente por tres estados para el proceso de compra. Un estado cognitivo, learn, un estado afectivo, feel, y un estado de comportamiento, do. Sin embargo, investigaciones posteriores observaron que este modelo no es siempre aplicable y en algunos casos nosotros como individuos nos saltamos algunas de las etapas. Es decir, para nosotros como individuos puede que sea más relevante lo afectivo que lo cognitivo. Teniendo en cuenta esos tres conceptos que acabamos de hablar, learn, feel, do, food, con y building plantean el modelo de implicación y como ustedes observan, ese modelo está representado en cuatro cuadrantes que miden el nivel de implicación, si es fuerte o débil, y la aprehensión intelectual o emocional de los individuos. De tal manera que en el cuadrante 1, que estamos señalando, la aprehensión intelectual juega un rol destacado y la implicación es fuerte de la persona en la compra. En ese sentido, allí, por ejemplo, aparecen bienes como seguros de vida, seguros de automóvil, máquinas de lavar, lentillas, etc. La razón es más importante en esa compra. En el segundo cuadrante, observen que lo que aparece primero es feel, la afectividad, las emociones. Y en ese sentido juegan un rol esencial en la adquisición de bienes como las gafas, los autos familiares, autos deportivos, relojes, etc. El tercer cuadrante, observen que hay una implicación débil en la compra, o sea, son productos de rutina, y el do, o sea, la función de ese producto pasa a ser más relevante. Y allí tenemos en cuenta productos como el papel higiénico, el champú, el bronceador, etc. Por otro lado, tenemos el cuadrante 4, que también está el do de primeras, pero allí el hedonismo juega un rol esencial. Y en ese sentido hablamos de bienes que emocionalmente representan algo muy relevante para nosotros. Entonces vamos a tener en cuenta productos como la pizza, tarjetas de felicitación, bebidas con gas, cerveza sin alcohol, etc. En esta diapositiva, ustedes van a observar un poco más definido lo que les acaba de comentar. Allí brevemente ustedes lo pueden ir mirando. Food, Con y Building plantean que el proceso de respuesta interviene no solamente el grado de implicación, sino también el modo de aprehensión de lo real, el modo intelectual y el modo afectivo o sensorial, que está representado precisamente en esos términos que hablábamos. Igualmente para estos autores, aunque la hipótesis del proceso de aprendizaje realmente no tiene aplicación total en todos los productos y servicios que nosotros tenemos acceso actualmente, es un modelo que guarda utilidad hasta nuestros días. Nos permite, para nosotros que estamos estudiando el mercadeo, estructurar la información recogida acerca de los comportamientos de respuesta del consumidor, para posteriormente identificar el posicionamiento de una marca, aspectos que ustedes ya vieron en una asignatura previa. Y finalmente tenemos el modelo de Kotler y Armstrong. El modelo de Kotler y Armstrong quizás es uno de los más complejos hoy en día, de los más difundidos, y se basa en, podríamos observar, si ustedes ven detenidamente, tenemos allí un sistema representado, un sistema que tiene unas entradas que son unos estímulos del marketing. Tenemos el marketing mix, las 4 Ps, producto, precio, punto de venta y promoción, así como otros factores del macroentorno y seguramente el microentorno como el entorno económico, político, tecnológico, cultural, social, etc. Tenemos una caja negra del comprador o black box, podríamos decir, en la cual están las características del comprador y está el proceso de decisión de compra, que en el caso de cada individuo puede desarrollarse de manera subjetiva. No todos necesariamente, según lo que plantean Kotler y Armstrong, seguimos los mismos parámetros. Y finalmente las salidas, las respuestas del comprador, que seguramente será seleccionar un producto, seleccionar una marca, seleccionar un distribuidor, el momento de la compra y el monto de la compra, que tanto estamos dispuestos nosotros a invertir en ese producto o en ese servicio. Asimismo,
Este modelo de Kotler y Armstrong, entonces, nos habla de que ese comportamiento se puede ver influido por diversos factores, a nivel cultural, a nivel social, a nivel personal y a nivel psicológico. En el archivo que ustedes tienen hay una definición esencial de cada uno de estos elementos, pero simplemente por mencionar algunos. Por ejemplo, la clase social que son las divisiones de la sociedad cuyos miembros comparten valores y comportamientos similares, influye el comportamiento de compra de las personas. Seguramente eh, las personas, desde el punto de vista del mercadeo, que tienen un nivel socioeconómico más alto, son las que van a imponer determinadas tendencias sobre las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. Por otro lado, a nivel social, tenemos los grupos de referencia, la familia, los roles y los estatus. En ese sentido, por ejemplo, al hablar de los roles, analizar la posición de las personas en los ambientes en los que interactúan de acuerdo a las expectativas de la sociedad es un aspecto muy importante del mercadeo. No es el mismo rol el que juega un estudiante al que juega un profesor. Dentro de la sociedad y en ese sentido su comportamiento de compra es distinto. Seguramente como estudiantes, por ejemplo, ustedes buscan celebrar los fines de semana, descansar, tomar una cerveza al salir de la clase. Como profesor, yo tengo un consumo distinto. Por otro lado, a nivel personal, tenemos en cuenta la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida, la personalidad y los autoconceptos. En este sentido, son aspectos que juegan un rol esencial en el tipo de compra que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, no es lo mismo si es una persona, un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor. El comportamiento de compra es distinto. Por ejemplo, el riesgo que nosotros asumimos en la medida en que vamos creciendo es cada vez menor. De tal manera que, por ejemplo, un adulto mayor tiene menores riesgos cuando va a consumir productos nuevos a lo que pueda hacer alguien joven. Y finalmente, tenemos factores psicológicos como la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes que determinan nuestro comportamiento totalmente. Por ejemplo, las creencias y las actitudes que son ideas basadas en nuestra fe, en nuestras opiniones o las cargas emocionales van a conllevar a que nosotros compremos un bien o no. De tal manera que si yo creo en, en la política de izquierda, por darles un ejemplo, voy a estar más propenso a comprar de pronto una camiseta que tenga que ver con los líderes de esa ideología, a diferencia que si tuviera una ideología distinta. Y finalmente, para concluir, en el proceso de decisión de compra, en compras de rutina se saltan algunas de esas etapas. Es decir, cuando nosotros hacemos una compra de bienes de manera constante o de adquisición de servicios, no vamos a seguir las mismas etapas. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es reconocer una necesidad cuando tenemos una compra normal. Reconocemos una necesidad que es provocada por estímulos internos o externos. Por ejemplo, no tengo en mi apartamento agua y requiero consumir, o no tengo jugo y requiero consumir. Posteriormente buscamos información en la memoria de nosotros y en fuentes secundarias. Le preguntamos a otras personas, buscamos información en internet, etcétera, y decimos, bueno, existen diferentes productos de agua, de jugos, etcétera, y vamos comparando. Posteriormente evaluamos esas alternativas. Esas alternativas las podemos evaluar por impulso, porque decimos, esa nos parece mejor, la conocemos más, me produce más emociones, me la recomendó un amigo, un familiar, o por los atributos mismos que tienen esos productos y esos servicios, por ejemplo, el precio. Luego de ello sigue la decisión de compra. Entonces allí la adquisición de la marca de mayor preferencia se realiza, aunque pueden haber otros factores situacionales que no permitan que se efectúe esa decisión de compra en ese momento. Entonces podemos decir, no, mejor lo hago más tarde, más adelante, cuando obtenga mayor información. Por ejemplo, si hay mucha fila en el supermercado. Y finalmente,
tenemos el comportamiento posterior a la compra, en el cual el consumidor, nosotros como individuos, vamos a declarar si realmente estamos satisfechos o no con la compra de ese bien o de ese servicio, la adquisición de ese servicio, y si nuestras expectativas están conformes con ello. Es decir, en últimas vamos a analizar si realmente lo que compramos, si cumple una serie de atributos de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando. Observen que esto sucede en una compra normal, seguimos esas 5 etapas, pero en una compra de rutina puede que nosotros no evaluemos las alternativas, no busquemos información porque es algo que generalmente hacemos y no lo vamos a meditar tanto, no vamos a perder tanto tiempo en ello. Espero que estas temáticas hayan sido de utilidad y recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, estaré atento. Asimismo, cumplamos las diferentes actividades que están programadas para esta semana.